y resulta que la abuela dice, ¿y esta negra de dónde la sacó? O sea, sin saber lo que me esperaba. Uruguay, ¿es un país racista? Quiero comentarles que este video lo hice con mucho respeto. Espero no ofender a nadie realmente con mis palabras y creo que lo que estoy haciendo creo que tiene una intención buena. Y bueno, y si te interesaría más saber sobre este tipo de cosas, déjamelo saber en los comentarios. Yo por mi parte no pretendo ni descalificar a nadie, ni hablar de ciertas cosas que por ahí, si sos sensible, bueno, te recomiendo que no veas esto, pero si no, y tenés la curiosidad y querés saber, bueno, entonces sí podés escuchar tranquilamente el mensaje, bueno, la idea, ¿no? Y bueno, nada. Déjame que te lo cuente mientras me maquillo. Hola a todos, mi nombre es Florencia, muy bienvenidos a un nuevo vlog. En el día de hoy decidí contarles algunas experiencias que tuve hace algunos años, en las cuales pasé por situaciones, diferentes situaciones que no me agrada decir así, pero fueron racistas. Así que quédate para escuchar y saber si te interesa también. Voy a proceder a limpiar esta cara. Hay muchas cosas que me gustaría contarles, pero la verdad es que no sé si me voy a acordar de todas esas experiencias, pero sí espero hacerles una especie de un buen resumen. ¿Por dónde empiezo? Capaz que voy a empezar por la infancia, ¿no? Bueno, cuando yo era chica, creo que este tipo de cosas nosotros no las sentíamos de esa manera en mi familia, porque como que si ustedes pueden observar, o sea, los uruguayos tenemos de todo en nuestra familia, ¿no? O sea, gente que viene, parientes que son afrodescendientes, gente que es descendiente de los indígenas, algún que otro europeo, español, vasco, italiano, también hay dentro de mi familia. Entonces como que ese tipo de cosas yo no las siento de esa manera, pero sí les voy a comentar. Cuando yo iba a una escuela, bueno, cuando yo era chica empecé a ir a una escuela en Bella Unión, ¿no? Y en ese lugar mis compañeros de clase todos tenían apodos, ¿no? Apodos por alguna característica física que tuvieran o algo por el estilo. Entonces, uno de los apodos que recibía era Surubí, porque tenía supuestamente los ojos saltones y la boca grande, o sea que me decían pescado prácticamente. También tenía un compañero de clase al que le decían mono. Ese compañero era afro y le decían mono, no me acuerdo, porque creo que era más bien porque ellos decían que según ellos era feo como un mono. Entonces, por ahí creo que también esa es una clase de experiencia de ese tipo, ¿no? Racista. Después, con el tiempo, claro que sufrí mucho con esos apodos. Imagínense que a mí de niña y adolescente me empiezan a decir de esa forma, Surubí. Creo que no es agradable para nadie eso, ¿no? Entonces, después otra de las situaciones racistas que también enfrenté, digamos, fue por causa de mi cabello, que no sé qué problema tienen algunas personas con el pelo enrulado. De hecho, cuando también empecé a ir al liceo, tenía algunos compañeros que se referían despectivamente a mi cabello como un pelo de oveja, entonces me decían oveja. Aparte yo usaba el pelo corto y cuando, yo no sé si les pasa a las muchachas que tienen, o a los muchachos que usan el pelo corto, pero y tienen rulos. Mis rulos, cuanto más corto es, más saltados quedan, o sea, más libres son. Entonces me decían oveja, ¿no? Y la verdad es que tampoco le veía el sentido de por qué me decían eso, ¿no? Entonces yo no sabía por qué.
De todas maneras, creo que mi madre nunca dejó que eso me afectara, o sea, nunca tuve ningún problema grave. Sí, bueno, en realidad sí tuve algunos problemas de autoestima, sí, pero te digo, de esa manera, así como lo sienten muchas chicas, que sé que entran en depresiones severas por ese tema, hasta ese momento no. Entonces, eso simplemente comentarlo, que en la secundaria me ponían ese apodo. También tenía un compañero de clase al que le decía Ricardito, porque era de chocolate por fuera y de merengue de corazón. Ustedes entienden la metáfora, ¿no? Ustedes ven ahora mi cara y dicen, pero vos no sos completamente afro, no sos completamente negra, vos capaz que enfrentaste mucho menos situaciones. Y sí, probablemente enfrenté mucho menos situaciones de las que enfrentaron otros de mis compañeros. De todas maneras, quería compartirlas acá en el canal, así que voy a seguir comentándoles. ¿Dónde está el serum? Acá. Cuando empecé la adolescencia, bueno, los que son millennial capaz que conocen esta moda, que existían la moda de los vloggers. Y si ustedes más o menos ubican en el tiempo, año 2006, toda esa moda, surgió la onda de hacerse esos peinados que eran lacios, de pelos chuzos, que también estaba la onda de los emo, que usaban ese tipo de peinados, también se usaba mucho la planchita. Y bueno, y me acuerdo que mis compañeros siempre decían, a vos te debe quedar divina la planchita, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué. Yo algunas veces lo hice y pensaba, bueno, yo tengo este cabello, pero me gusta mi cabello hasta ahora, me gustaba también en ese momento, pero capaz que en algún momento pasé por ese pensamiento de decir, capaz que sí, que me quedaría mejor, pero era por ese momento, ¿no? Entonces, creo que eso también es una manera también por la cual las personas también te influyen de una manera negativa hacia cómo uno se percibe también y hacia cómo uno es. Y también contribuye a que nosotros no nos amemos como somos, ¿no? Ni tampoco vernos de que nosotros también somos sujetos de respeto y que tampoco por tener ciertas características voy a ser más linda o más fea que otra persona. Así que, dicho esto también, algunas de las otras experiencias que he pasado, ya también entrando en lo que serían mis estudios terciarios, ¿no? En mis estudios terciarios, cuando yo inicié a estudiar la carrera de historia, bueno, algunos ya saben que cuando yo era adolescente, voy a poner todo en contexto porque quedó cualquiera en revés. Hace unos años atrás, más o menos unos 13 o 15 años atrás, yo me interesé mucho por el tema del baile del candombe, que para los que no son de acá del Uruguay o no entienden o no saben mucho sobre ese tema, es un baile creado por los afro-uruguayos. Es un baile creado acá en Uruguay, pero que tiene raíces africanas. Entonces empecé a bailar en algunas comparsas y agrupaciones en el carnaval. Como me interesaba mucho en ese momento, hoy en día ya no lo siento así. Respeto todo, pero no lo siento de esa manera. En ese momento yo sentí el deseo de presentarme a el primer certamen de belleza cuando tenía 17 años. Ojo, no es ahora. Del primer certamen de belleza de Reina de Llamadas del departamento de Salto, de acá del Uruguay. Entonces fui, hice todos los papeles correspondientes. 17 no, tenía unos 18 para 19 o una cosa así. Y hice todos los papeles correspondientes y todo. Y entre todas las chicas que se presentaron, bueno, yo creo, hoy en día considero que tal vez en ese momento lo hice con el deseo, con un sentimiento genuino, como muchas de las chicas que también se presentaron en ese lugar, de también representar algo que nos gustaba en ese momento, que nos sentíamos parte, que formaba parte de algo que nosotros sentíamos como nuestra identidad. En ese momento yo
fui y me presenté sin saber lo que me esperaba, ¿no? Sin saber lo que me esperaba. Ay, ¿para qué les digo? Por ahí capaz que en ese momento el baile no era como en Montevideo, por ejemplo, que hace años que se celebra el certamen y las reinas son elegidas de acuerdo a la zona a la que representan, ¿no? Bueno, acá, como era la primera vez que se representaban, tenían que representar una organización, un grupo o incluso la comparsa a la que bailaban. Entonces yo decidí presentarme por la comparsa que bailaba en ese momento, que no voy a decir el nombre, pero los que viven acá ya saben. Decidí presentarme siguiendo los requisitos que estaban ahí, ¿no? En ningún lugar decía que tenías que ser afrodescendiente ni nada por el estilo, pero sí nosotros, sabiendo lo que significaba en ese momento, sabíamos que una reina de llamadas representa, digamos, es un certamen de belleza en el cual se representa una cultura determinada, de la cual yo hoy en día creo que he aprendido muchísimas cosas de ahí, pero no bailo más y tampoco es algo que a mí me llame mucho la atención. Sí sé que hay mucha gente que se siente lo siente mucho en el corazón, pero no pasa así conmigo. Lo que sí que en ese momento yo sí me sentía, porque desde chiquita bailaba, desde chiquita miraba los programas, desde chiquita me había interesado por esas cosas y había empezado en la adolescencia a bailar en esos lugares. Entonces decidí presentarme. Aquí que muchas de las chicas que se presentaron eran morenas también. Entonces una de las muchachas que se presentó en el certamen era rubia y además de eso tenía un apellido que era de ascendencia italiana. Y bueno, el día del certamen, quien ganó entre todas las chicas morenas que estaban ahí, ganó la rubia, la que era rubia. Entonces, a partir de ahí, yo me empecé a involucrar con algunas organizaciones que eran antirracistas, que promovían la cultura afro de ese momento. Digo en ese momento porque hoy en día no sé si están ahora en mi departamento donde vivo. Y bueno, me involucré, empecé a salir con ellos y la verdad es que bueno, aprendí muchísimas cosas obviamente sobre la historia, sobre la cultura, cosas que no sabía, cosas que me parecían curiosas, pero entendí que detrás de eso hubo algo que fue racismo, un racismo. Más allá de que la muchacha hubiese salido por acomodo o no, porque fuera muy linda o no, que considero que la muchacha era muy bella, pero entre todas las chicas morenas que estaban ahí, la única que salió reina fue la rubia. Entonces considero que eso sí fue algo racista, ¿no? Pero yo no es de mi opinión. Hoy en día yo creo que en mi familia, si bien ustedes me pueden observar a mí y ven algunos rasgos característicos de ciertas culturas, etnias, lo que fuera, pero yo creo que en mi familia hay de todo y no es que me siento más representada por una cultura o por otra, pero sí tomo ciertas cosas que me gustan de algún lugar o de otro, porque tengo esa libertad de decirlo y de poder hacerlo, porque así creo que somos la mayoría de los uruguayos, tenemos un mestizaje bárbaro, mucha mezcla de muchas culturas, somos un país muy mestizo, pero pasan ese tipo de situaciones. Ahora les voy a comentar otra situación que me sucedió en el trabajo, también para que ustedes vean. En el trabajo hace años yo estaba necesitando un trabajo, estaba estudiando, pero como ustedes verán, cuando a veces uno quiere salir, yo qué sé, salir con amigas o lo que fuera, no tenemos el dinero, ¿no? Porque vamos a hacer la verdad, todos los que son adolescentes o lo que sea, entienden esa situación, que a veces uno necesita dinero y no tenemos el dinero que necesitamos. Entonces tenemos que pedirlo a nuestros padres, etcétera, 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 y todas esas situaciones que ustedes ya conocen.
Que yo, gracias a Dios, ahora estas cosas ya no las paso más porque yo ahora dependo de mí misma y si me quedo sin dinero es por mi culpa nomás. Entonces, por mi mala administración. Entonces, como en este momento yo dependía mucho de mis padres y todo, y ya no quería estarle pidiendo y todas esas manos. Entonces yo lo que hice fue presentar currículum por todos lados en el departamento. Y uno de los lugares que me acuerdo fue en una farmacia que quedaba acá en la localidad de Salto. Una farmacia que me dijeron en ese lugar, pero me acuerdo clarito, que no necesitaban gente, que ya estaban cubiertos, que ya tenían personal. Bueno, bárbaro, no precisan. Pues a la semana paso por ese mismo lugar y habían tomado 2 chicas rubias y de ojos celestes. Y yo me sentí tan mal porque yo decía, ¿por qué? Porque yo me miraba y digo, bueno, yo en mi interior me miraba y no era fea, pero también me sentía más fea que esas personas, porque imagínense todo lo que me había pasado en el concurso. Después, ver que les habían tomado el trabajo a esas otras personas, sin saber si esas personas tenían o no atención al cliente, porque aparte, si yo era chica en ese momento, imagínense que las mujeres que tomaron y eran más chicas que yo, entonces yo no sabía, digo, ¿por qué? Digo, y además, alguna experiencia yo tenía porque había trabajado en otro verano, había trabajado en un comercio. Yo conocía a esas otras personas y sabía que no. Entonces yo hasta ahí empecé a atravesar ese tipo de situaciones de que no sabía si era un poco de racismo, un poco de amiguismo, clasismo, no sé lo que era en ese momento, pero sí, yo me empecé a pensar de que, bueno, pasaban ciertas cosas. Opa, quise cambiar la luz acá del lugar. Que pasaban ciertas cosas que yo no entendía ese tipo de situaciones. Pero bueno, después las fui entendiendo. De las situaciones racistas también que enfrenté, me acuerdo, y esto me dolió mucho, muchos años, lo sufrí mucho. Fueron años por los cuales sufrí esta situación. Es una vez que tenía un novio que había ido a presentarme a la familia, no sé qué, y resulta que la abuela dice, ¿y esta negra de dónde la sacó? O sea, ¿de qué hueco la sacó? Así fue que dijo. Entonces yo no sabía que había dicho eso esa persona, pero sí lo dijo ¿cómo se dice? Se lo dijo a él y él me lo contó a mí. Entonces yo me sentí extremadamente triste durante mucho tiempo porque no podía entender por qué pensaban así de mí. Fueron comentarios racistas, lo sé, y yo decía, bueno, ¿por qué me tratan así? Porque yo no soy ni de mala familia, digamos, ¿no? Yo qué sé, mi familia me crió con buenos valores, con buenas... con estudio, yo pasaba muchas horas estudiando, entonces yo digo, ¿por qué será que piensas esto de mí? Bueno, capaz porque ando bailando, no sé, entonces, no sé. Conclusión, eso me amargó mucho, muchos años, mucho tiempo, pero ahora ya no lo siento de esa manera. Son cosas horribles que pasan realmente. Creo que acá en Uruguay hace un tiempo se hizo una ley de acciones afirmativas para la población afrodescendiente en la cual hay ciertos cupos de becas, ciertos cupos de trabajo, ciertos cupos en los estudios, de acuerdo a la proporción de cantidad de habitantes que hay de la población afrodescendiente, ¿no? Entonces, como que arman una proporción y de ahí, de acuerdo a esa proporción, es la que tiene que existir esa cantidad de cupos. Entonces, yo también en cierta medida reflexioné mucho sobre ese tipo de cosas. Y bueno, yo creo que una de las maneras, creo que desde mi trabajo, una de las formas en las que tengo de no perpetuar ese tipo de cosas, ese tipo de conductas, es bueno, enseñándoles o haciendo conciencia sobre ese tipo de situaciones a los chicos, sobre todo cuando se presentan situaciones de ese tipo en el aula. Pero también creo que desde acá, desde esta plataforma, que me permitió a mí también, de alguna manera, poder expresarme, ¿no? Entonces, a ver, voy a dar un ejemplo, ¿no?
hace un tiempo tenía que dar historia en el periodo colonial. Entonces se me ocurrió la grandiosa idea de decirle a los chicos, de simular que la mitad de la clase era africana y la otra mitad era de América, del continente de América. Entonces era como una clase de simulación, una cosa así, y que habían partes de personas que eran los colonizadores. Y cuando quise hacer eso, para tratar el tema de la esclavitud, los chicos empezaron a reír. Y yo me acuerdo clarito que bueno, que tuve que agarrar para la clase y empezar a reflexionar sobre esto, porque nos causaba gracia, que si nos causaba gracia, y en realidad lo que se estaban riendo era de cuando yo dije que había un grupo que venía del África, para hacer esa simulación. No sé si me estoy explicando bien, pero se empezaron a reír de eso. Entonces yo no entiendo qué fue lo que les causó gracia. A mí, por ejemplo, me da mucha tristeza ver ese tipo de cosas que pasan, sobre todo con niños, adolescentes, que no sé si eso en parte, creo que también debe depender del cuidado que le dan en la casa, porque si uno no se pone a educar bien a las familias y todo ese tipo de cosas, vienen ese tipo de comentarios que son racistas y que después terminan lastimando la autoestima de los chicos, ¿no? Lo digo yo, que también fui adolescente. Hoy en día yo no tengo por qué decir que yo qué sé, no tengo por qué decir nada malo, porque yo realmente me siento bella, me siento linda, me siento hermosa. Pero la verdad es que da asco ese tipo de comentarios, ese tipo de pensamiento. No creo que una persona tenga por qué someterse a ese tipo de situaciones. La verdad es que no veo por qué una persona tenga que pasar por ese tipo de situaciones. Lo que sí les iba a comentar es que uno dice, esas cosas son pasadas, ya pasó, o capaz que en un tiempo antes, no sé, lo que fuera. Digo, bueno, eso pasó hace unos 15, 10 años atrás. Yo les estoy comentando ahora cosas que pasaron con los chicos en el año 2023. O sea, y también tengo otras experiencias que me sucedieron con una profesora con la que yo estaba estudiando, que decía, los negros se discriminan solos. Una profesora en la cual yo estaba estudiando en el SER, que es una institución de educación terciaria, profesora de filosofía, que no voy a dar el nombre acá, pero sí pasó eso. Pero ellos se discriminan solos. Y después, no sé si se arrepintió o no se arrepintió, supongo que sí. Tampoco quiero caer en eso bajo de andar diciendo fulano, mengano, no sé qué, porque eso es para, digamos, de alguna manera dañar la reputación de... porque aparte sé que hay personas que lo hacen sin darse cuenta, porque es algo que lo hacen inconscientemente, pero sí son cosas que dañan, ¿tá? Y bueno, y otra cosa que también pasó es que pasa también, es que bueno, cuando te dicen, vos sos negra, tenés que ir a bailar candombe. No tengo por qué. Si no lo siento, no tengo por qué. Digo, no sé, me parece a mí, capaz estoy equivocada, pero creo que no. Y bueno, como yo les decía, tampoco es que hoy en día, si tuviese esa edad de 17 años, no sé si me volvería, si realmente accedería a presentarme a ese tipo de concursos, a someterme a ese tipo de cosas. Primero, porque yo creo que vengo de una familia en la cual existen muchas cosas y no puedo ponerme como representante de una cultura o de una cosa, porque no sé, no lo siento de esa manera, ¿no? Pero sé que también ustedes ven que, por ejemplo, yo tengo el tono de piel más oscuro que, pero más claro que. Entonces tampoco puedo decir, soy esto o aquello. Y sé que también en mi familia hay gente que son brasileros, descendientes también de gente que son guaraníes.
hay afros, hay descendientes de italianos, como yo ya les dije, entonces yo no puedo decir esto o aquello. Lo que sí es que, bueno, aquí estamos, aquí estoy. Y esa es mi experiencia. Esta es mi experiencia, les cuento. Yo pasé por diferentes situaciones de este tipo, en las cuales pasé por racismo, pero supongo que vos también tenés cosas para contar. Y si bien el Uruguay es un país hermoso, donde yo también en mi blog publico cosas hermosas del Uruguay, quería comentarles esto que también, uno, es parte de mi vida y también lo padecen muchísimas personas. Creo que es algo que vale la pena contar o mencionar. Espero que les haya motivado a buscar más, a concientizarse más, a pensar, a expresar un poco más empatía sobre este tipo de situaciones. Y no estoy hablando de meterse en ningún movimiento político ni nada por el estilo, sino solamente, digamos, ser un poco más sensibles a este tipo de situaciones, nada más. Y tratar de hacer algo en lo posible desde donde estemos, ¿no? Obviamente. Bueno, sin más, me despido y nos vemos en el próximo video. Chao. Me había olvidado, pero le agregué un poco de iluminación a los ojos. Chao.